Todos levantémonos un momento de nuestros lugares, porque tal vez igual algunos todavía andan un poco dormidos, para que podamos ahí despertar, amén, y poder continuar recibiendo la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Podemos tomar asiento, hermanos. No fue para ustedes, fue para que a mí se me quitaran los nervios, hermanos. Ahora, Dios, me da mucho gozo el poder estar aquí nuevamente en estas conferencias que tenemos cada año. Es un privilegio para mí el poder estar en este lugar, gracias a Dios, gracias a mi pastor, Salvador Orozco, su esposa, al pastor José Luis por toda la confianza que nos sigue dando. Aleluya. Es de gran bendición para mi vida. Amén. Y Dios ha estado hablando ahí a través de estos días, muchas cosas a mi vida que yo espero que a través de esta palabra que voy a poder compartir pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el versículo de Mateo 5:13. Amén. Que es el versículo principal de estas conferencias. Dice Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ayúdenme a orar, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, porque tú eres grande, eres bueno y poderoso y misericordioso, Señor, que sigue, Señor, trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que podamos seguir recibiendo esa palabra de bendición en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner la atención correcta, Señor, y estar en el sentir, aleluya, para poder recibir todo lo que usted desea hablar en nuestras vidas, que pueda ser de gran bendición, Señor, para todos, Señor, los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control de este servicio y que sea el poder de tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Gloria a Dios, hermanos, amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, el Señor está hablando acerca de cada uno de los que ya le conocemos. Amén, principalmente. El día de ayer, el pastor Luis David hablaba acerca de los lugares donde uno puede encontrar esa sal. Amén. El mayor lugar en el cual lo podemos hallar es en los océanos. Amén, en los mares. También hay otros lugares, amén, hay minas, hay otros lugares también donde podemos encontrar esa sal. Y como decía algo el pastor el día de ayer, esa sal, normalmente todo mundo la tenemos en nuestras casas, pero no llega de una manera de que simplemente aparece. Amén. Hay un proceso que lleva para que podamos tenerla en nuestro hogar. Y ese proceso en la antigüedad, como lo decía él, se hacía de una manera arcaica. Hoy tenemos formas en las cuales se puede sustraer, aleluya, y limpiar para que pueda estar en nuestras mesas, en los restaurantes, en cualquier otro lugar, amén, y podamos degustar de ella y darle sabor también a nuestros alimentos, amén. Pero en la época, en la época del Señor, amén, nos habla que esa sal, cuando era sustraída, la ponían en bandejas poco profundas, amén, donde permitía que el sol también estuviera sobre esa misma sal. ¿Para qué se hacía esto? Eso era para que el agua que contenía la sal se pudiera evaporar. Y al igual también podían echarle más agua para irla lavando y quitando todas las impurezas e imperfecciones que había a su alrededor. Porque al momento de sustraerla, se sustraía en forma de rocas, como ya lo habían comentado algunos, no sé si el pastor Abraham o el pastor Luis David. Amén. Pero nosotros no la recibimos en nuestras casas o vamos a un restaurante y es una roca, ¿verdad? Y empezamos a golpearla sobre nuestra comida, ¿no, verdad? Sino la tenemos en un salero, amén. En un salero en el cual simplemente lo levantamos y cuando algo nos sabe insípido, ¿qué hacemos? Arrojamos la sal suficiente de acuerdo a nuestro paladar, amén.
Para que podamos saborear ese platillo que tenemos en nuestra mesa. Aleluya. Pero a mí me ha pasado, y yo creo que a muchos de ustedes alguna vez, que han ido a algún lugar y han probado alguna comida y le falta algo. Amén. Y buscamos ese salero, y si no está a la mano, se lo pedimos a la persona del restaurante y nos lo trae. Y a mí me ha sucedido que lo levanto y le quiero arrojar al momento de mover el salero. ¿Y qué creen? No cae nada. Amén. No cae nada. ¿Por qué? Porque esa sal ha vuelto a su estado anterior. Amén. Se ha vuelto nuevamente una roca. Amén. Y ya no tiene esos cristales tan pequeños para poder caer por esos pequeños huecos del salero. Entonces se vuelve a tapar. Amén. Se vuelve a formar una roca. Y eso es lo que yo hoy quiero hablarles en esta mañana. Aleluya. Quiero hablarles el día de hoy, iglesia. Muchas veces, a pesar de que el Señor Jesucristo, hermanos, ya nos ha sacado del mundo en el que vivíamos y nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha transformado, nos ha hecho una nueva vasija. Amén. Muchas veces nosotros nos volvemos como esa sal. Nuestro corazón se vuelve como una roca nuevamente. Aleluya. Y esa roca, si se vuelve nuestro corazón, aleluya, ya no vamos a poder ser útiles para nuestro Dios como Él quiere que nosotros seamos. Amén. Porque Él nos ha mandado a que seamos la sal en este mundo. Amén. Para que le demos sabor a las cosas, para que otros puedan mirar que hay un Dios verdadero, hay un Dios de amor y misericordia que puede también transformar sus vidas y cambiarlos. Amén. Yo este tema del día de hoy le he puesto como título, retomando nuestra identidad. Amén. Retomando nuestra identidad. Y quiero que vayamos en nuestras Biblias al libro de Jonás, al capítulo 1. Gloria a Dios. El libro de Jonás, capítulo 1, del versículo del 1 al 3. ¿Sí estamos todos ahí, hermanos? Gloria a Dios. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y dice ahí, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, este hombre, Jonás, amén, no era un hombre cualquiera. Acabamos de leer que Dios hablaba con él. Amén. Aleluya. Dios le había mandado a ejecutar un encargo y uno esperaría, amén, que la respuesta de Jonás fuera, claro que sí, Señor, en este mismo instante yo iré y haré lo que tú me estás mandando. Amén. Pero la palabra que acabamos de leer no dice eso. Amén. Sino todo lo contrario. Dice que Jonás buscó huir, irse lejos de la presencia de Jehová. Amén. Y Jonás, en vez de entender y obedecer a Dios, aleluya, buscó huir. En esta parte de la Biblia, hermanos, en el libro de Jonás, aleluya, no se habla de cómo Jonás conoció a Dios. Pero en otra parte, aleluya, de la Biblia, en Segunda de Reyes, no lo vamos a buscar, solo anótenlo.
en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Ahí también se menciona a Jonás. Y se menciona a Jonás como un profeta. Amén. Como un profeta. Dice ahí versículo 25, se los leo yo. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Y dice ahí, profeta que fue Get Efer. Amén. Hermanos, Jonás no era cualquier hombre, era un profeta de Dios. Amén. Los profetas, mis hermanos, eran personas elegidas por Dios para ser sus portavoces. Amén. Para transmitir sus mensajes. Amén. Y poder guiar a su pueblo. Jonás no era cualquier persona. Aleluya. Con esto debemos entender claramente que Jonás conocía a Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir que hoy conocemos a Dios? Yo creo que todos, o la gran mayoría de los que hoy estamos aquí en esta mañana de reunidos. Aleluya. Esto nos hace entender, hermanos, que al igual que nosotros hemos tenido en nuestras vidas un encuentro con el Señor, también Jonás en un momento lo tuvo. Amén. Y el momento que al igual que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón y lo hemos hecho nuestro Salvador, Él ha hecho un proceso en nuestras vidas para poder transformarnos. Amén. Al entregarnos a Él. De la misma manera, Jonás tuvo a ver que hecho lo mismo, entregándose a Dios. Aleluya. Podríamos de esta manera pensar que Jonás estaba agradecido por lo que Dios se había hecho en su vida y pensar que vivía con el deseo de servirle a Dios y de hacer su voluntad. Amén. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos viviendo con el deseo de obedecer a Dios y de hacer su voluntad cuando recibimos una palabra en nuestras vidas de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Aleluya. Pero ¿cuántos también en vez de obedecer esa palabra que muchas veces escuchamos a través de predicaciones, a través de la lectura de la palabra, realmente estamos obedeciendo o realmente estamos haciendo lo que Jonás hizo? Estamos huyendo de la presencia de Dios. Pero lo que leímos, hermanos, en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3, dice, pareciera que nos dice lo contrario. Amén. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Dice ahí, lejos de la presencia de Dios. Nos podemos preguntar, hermanos, ¿qué es lo que ha pasado con Jonás para que en vez de obedecer a Dios, él esté alejándose de su presencia? Muchas veces también necesitamos preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Amén. Y recordar nuestro primer amor con el Señor. Aleluya. Cuando no solo queríamos, hermanos, predicarle a toda persona que estaba a nuestro alrededor, sino queríamos predicarle hasta las piedras. Amén. ¿A dónde estamos hoy? Aleluya. Realmente estamos, hermanos, siendo esa sal que el Señor mandó a que fuéramos para este mundo. O nuestros corazones han permitido que el ambiente, aleluya, de todas las cosas que nos rodea, o por decirlo de otra manera, del pecado, influya en nuestro corazón y lo vuelva nuevamente una roca delante de Dios. Todos los hijos de Dios, hermanos, necesitamos ser transformados
diariamente en nuestras vidas. No solo cuando acudimos a unas conferencias, no, hermanos, amén, sino cada día de nuestras vidas. Necesitamos seguir siendo transformados por la palabra de Dios, por su presencia. En nuestras iglesias, en nuestra trinchera, aleluya, allá en cada una de nuestras ciudades, necesitamos seguir siendo transformados por la presencia de Dios, para que nada nos contamine, para que nada nos haga volver atrás, para que nada haga que nuestro corazón se vuelva una roca. Amén. Porque si la sal, hermano, se vuelve una roca, ya no tiene ningún sentido tenerla. Amén. Es mejor desecharla y poner algo nuevo. Aleluya. A veces pensamos que nosotros somos especiales, claro, pero pensamos que estamos más allá de esa palabra especial delante de Dios y podemos siempre estar haciendo lo que nosotros querramos. Amén. Pero Dios también se puede cansar de nosotros, hermanos. Y Dios nos ha dado un privilegio que muchos hoy no tienen. Millones de personas están allá afuera perdiéndose, destruyéndose. Aleluya. Y nosotros que tenemos, aleluya, ese regalo especial de parte de Dios para nuestras vidas, no lo estamos ejecutando como el Señor desea. Aleluya. Estamos a veces peleando contra el Espíritu Santo, en vez de estar buscando llenarnos cada día más y más de su presencia. Jonás, hermanos, en vez de haber estado buscando esa parte en su vida, de buscar más a Dios y más a Dios, algo sucedió. Algo sucedió que lo empezó a contaminar, que lo empezó a apartar de la presencia de Dios, que lo empezó, que empezó a devolverlo a su antigua naturaleza. Tanto para que él le dije, tanto para que él, cuando el Señor le mandó hacer algo para él, en vez de obedecer, él huyó. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias se nos dice que hagamos algo? Amén. Y pasamos al altar y decimos, lo voy a hacer. Amén. Y a veces pasando de la puerta de la iglesia hacia la calle, volvemos a lo mismo. Amén. No necesitamos ser un Jonás, hermanos. Dios desea que seamos la sal de esta tierra. Aleluya. Muchas veces, hermanos, pretendemos mostrar que amamos a Dios a través de externar muchas palabras bonitas, porque muchos sabemos decir palabras muy bonitas y decir que amamos a Dios y decir que hasta vamos a entregarle nuestra vida a Él. Aleluya. Y si volviera a estar en esta tierra y tuviera que ir a la cruz, iríamos con Él. Pero la realidad es que muchas veces terminamos siendo como Pedro. Aleluya. Que cuando ya están las cosas enfrente de nosotros, híjole, creo que a mí yo no lo conozco. Yo no sé quién es. Ah, sí, sí, creo que lo escuché un día, pero yo no tengo nada que ver con él. Amén. Jonás era lo que estaba haciendo. Amén. Estaba huyendo de lo que Dios le había mandado, cuando tenía un gran privilegio de poder ser bendición para aquel pueblo. Nosotros hoy podemos ser de gran bendición en cada una de nuestras ciudades, aleluya, para toda la gente que hoy está perdida, aleluya. Pero necesitamos ser esa sal, mantenernos en una naturaleza pura, no permitir que nada de las cosas que están a nuestro alrededor puedan volver a contaminarnos. Amén. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Es un versículo que todos conocemos. Amén. Dios nos ha mandado a hacer algo en esta tierra, hermanos. Y dice en Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Jonás? ¿Algo diferente? No, lo mismo. Aleluya. Porque el Señor está al pendiente de su creación. Está mirando que su creación se está destruyendo y no desea que su creación se pierda.
sino que puedan conocerlo para que ellos puedan poner su corazón delante del Señor y reconocer su necesidad y pedirle al Señor por su ayuda. Amén. Pero alguien tiene que hacer ese trabajo, hermanos. A Jonás se le estaba mandando a hacer ese trabajo. Algunos de ustedes en sus iglesias han escuchado que desde el púlpito sus pastores les digan eso, que vayan y prediquen el evangelio. Amén. Porque esa es la tarea que el Señor nos ha dado. Pero muchas veces no lo estamos haciendo. Amén. Y muchas veces, aunque estamos haciéndolo, hermanos, simplemente lo estamos haciendo de una manera mecánica. Amén. Porque sabemos ya hacer ciertas cosas en el evangelio. Pero para que una persona se salve, no requiere de nosotros, sino del poder del Espíritu Santo en tu vida. Y si el poder del Espíritu Santo no está en tu vida, por más que hables y digas versículos a una persona, nada va a suceder. Aleluya. Porque esa palabra está vacía. Amén. Así como nosotros también podemos estar vacíos al dejar de ser la sal de este mundo. Aleluya. En Lucas 6:45. Libro de Lucas 6:45. Dice la palabra de Dios. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, dice ahí, por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Cuáles son esos frutos, hermanos? ¿Cuáles son esos frutos? Amén. En todo este tiempo que el Señor, desde que te trajo, hoy has tenido en su casa, en su iglesia. Amén. ¿Cuántos has traído? Aleluya. ¿O sigues siendo tú mismo el que te sigues evangelizando? Amén. Necesitamos trabajar, hermanos, porque hay mucha gente que se está perdiendo. A veces debemos de dejar de pensar simplemente en nosotros mismos, porque muchas veces queremos simplemente recibir las bendiciones de Dios, pero no ir a más allá, no llevar las bendiciones que nosotros recibimos a otros. El Señor no nos ha dado esas bendiciones para quedarnos con ella, sino para compartirlas. Aleluya. Y necesitamos dar buen fruto a nuestro Dios. Amén. No huir de lo que nos está mandando. Aleluya. Muchas veces todavía tienes duda desde tu asiento en tu iglesia. Híjole, será bueno que yo sé tocar, será bueno que tal vez pueda yo estar en la alabanza. Híjole, a mí se me da que el Señor me ocupe para esto, pero luego no me dan ganas de ir a los evangelismos. Híjole, pero es que sí me gusta venir a los servicios, pero es que me gana más el fútbol. O sea, debemos de dejar de estar pensando en nosotros, hermanos, y empezar a buscar más del Señor en nuestras vidas. Necesitamos poder dar ese fruto. Amén. Así que por sus frutos los conoceréis. Todos debemos preguntarnos, hermanos, el día de hoy, ¿estamos realmente trayendo los frutos al Señor o estamos dando malos frutos a Dios? Aleluya. En Jonás, capítulo 2, versículo 8. Jonás, capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, amén, hemos sido bendecidos por esa gracia cuando nuestra vida estaba destruida? El Señor vino y nos restaura. Y hoy andamos buscando nuestros propios afanes como lo hacíamos antes, en vez de buscar a Cristo Jesús en nuestras vidas.
Amén. En este versículo nos dice que muchas veces nosotros estamos confiando en todas las cosas que este mundo nos da y no estamos confiando en Dios. Amén. Estamos alejándonos de su misericordia. Estamos dándole la espalda. Estamos rechazando su fidelidad. Amén. Su gracia en nuestras vidas. Su ayuda. Porque nos hemos desviado del objetivo por el cual el Señor nos rescató. Hermanos, cuando la sal se pone dura en un salero, esta ya no sirve. Amén. Esta se vuelve inútil y necesita, hermanos, volver a limpiarse. Aleluya. El Señor nos invita a retomar nuestra identidad con Él. Aleluya. A volver a ser la sal que Él mismo limpió, que Él ya purificó. Aleluya. Para poder alcanzar el propósito que Dios desea para nuestras vidas. Amén. Y hay tres cosas, hermanos, importantes que podemos hacer para que esa sal, amén, se mantenga en el estado correcto y no se vuelva una piedra. El primero, en un salero, hermanos, normalmente colocan granos de arroz para que estos puedan absorber la humedad que hay en el ambiente cercana a la sal y esa no se vuelva nuevamente dura. Ese arroz, hermanos, en un cristiano es la palabra de Dios que siempre nos estará haciendo recordar qué es lo correcto para nuestra vida. En el libro de Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 4, dice ahí: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, necesitamos ir cada día de nuestras vidas a la palabra de Dios. Amén. El segundo punto, para que esa sal se mantenga pura en esos cristales y pueda ser usada, es que también la sal se puede meter en un recipiente seco para que todo el ambiente que está a su alrededor no lo cambie, amén, de su estructura que ya está. Pero obviamente un cristiano no se va a meter en una burbuja, amén. No, los cristianos no nos vamos a meter en una burbuja, hermanos, aleluya, sino que muchas veces no entendemos que Dios nos ha dado algo más, que es poder entrar en una supervisión de nuestras vidas. Amén. Dios ha puesto a cada uno de tus pastores en cada una de las iglesias para poder ayudarnos. Aleluya. Para darnos consejos conforme a la palabra de Dios. Para decirnos cosas que a veces no podemos ver en nuestra vida. Y a veces hacemos cosas, amén, que nos hacen daño. Y pudimos haber quitado ese daño si tan solo nos hubiéramos acercado a nuestro pastor y haberle dicho: pastor, ¿cómo considera esto que voy a hacer o que quiero hacer? Amén. Aleluya. Pero muchas veces no lo hacemos. Amén. Porque ya algo nos está nuevamente contaminando y diciendo: ¿por qué le tengo que decir mi vida? Amén. No, no se trata de que conozcamos sus vidas, hermanos. Amén. Pero es el Señor quien nos ha puesto ahí para poder ayudarlos. ¿Y qué creen? Yo también tengo un pastor. Amén. Y también soy imperfecto. Y también tengo que acudir a Él. Porque muchas veces, aunque pienso que lo que voy a hacer es lo correcto, ¿qué creen? Está totalmente mal. Aleluya. Supervisión. Vamos a Efesios 4, 11, 13. El libro de Efesios capítulo 4 del 11 al 13. Dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos. Amén. No el de la lucha libre, hermanos, ¿eh? No, no, no. A los santos, a los hijos de Dios, a los que están caminando como la sal que Dios puso en este mundo. Amén. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, y el Señor habla de todos, no solo los que no pudieron llegar en esta mañana y los que estarán en la tarde, amén. Todos, aún los que se quedaron en nuestras iglesias porque no están aquí en esta ocasión con nosotros, amén. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios no nos puso para hacerte la vida cansada, amén, sino para ayudarlos a que alcancen y que alcance yo mismo mi destino, amén. La tercera cosa, hermanos, y con esto estoy finalizando, la sal para que no se endurezca, siempre debe de estar en un lugar seco, amén, lo más seco posible, aleluya, donde la humedad no puede influir en ella. Lo único, hermanos, que puede alejar a un cristiano de toda la humedad que existe a nuestro alrededor, aleluya, de todo el pecado que hay a nuestro alrededor, aleluya, en el ambiente, es el fuego de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Hermanos, Dios en su palabra dice que somos la sal, pero que también podemos llegar a un estado de, de inutilidad. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo puede ser como una fogata. Amén. Nosotros ya somos la sal, hermanos. Nosotros somos sal para el Señor. Amén. Somos la sal. Pero hay cosas que nos contaminan. Amén. Y no nos permite que hagamos lo que el Señor desea en nuestras vidas. El carbón, hermanos, no deja de ser carbón, pero cuando tú lo echas en el fuego, se vuelve una brasa, amén. Y tú puedes mirar cuando se ha vuelto una brasa porque tú ves que deja de ser negra, amén. Y empiezas a verla entre tonos amarillos, rojizos, aleluya. Tú sabes que hay un fuego dentro de ese carbón y se ha vuelto una brasa, aleluya. Nosotros, hermanos, un cristiano necesita estar siempre, y hablo de siempre, no solo en estas conferencias, siempre, aleluya, estar cerca de la presencia de Dios para que nos podamos mantener encendidos. Aleluya. Ese fuego, hermanos, ese fuego puede quemar toda la humedad de cualquier ambiente en el cual esté queriendo introducirse a nuestras vidas. Aleluya. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados para ser la sal de este mundo. Y el último versículo que quiero leer es Jonás, capítulo 2, versículo 2. Vayamos nuevamente a Jonás, versículo 1 y 2 y versículo 7. Jonás capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y dice el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta a ti en tu santo templo. Aleluya. Hermanos, si al día de hoy no estamos siendo esa sal y cada uno de nosotros lo sabemos, amén. No tienes por qué preguntarle al de junto o al de atrás o al de adelante si tú estás siendo la sal o no.
El Señor nos hace ver quiénes estamos haciendo o no la sal en este momento, en esta tierra. Pero si tú, hermano, hoy no estás haciendo esa sal que el Señor mandó y algo te ha estado contaminando, algo ha estado cambiando, algo te ha estado devolviendo a tu antigua naturaleza, el Señor desea ayudarnos. El Señor desea volver a transformarnos, volver a limpiarnos. No tienes por qué quedarte como hoy estás viviendo, sino en el Señor podemos volver a ser esa sal de esta tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, muchas gracias por brindarme este tiempo. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Dios los bendiga.